A continuación, una enseñanza desde la comunidad de Llamas de Fuego para las Naciones, desde Soacha, Cundinamarca, en Colombia. Amén. Shalom. Shalom, muy buenos días a toda nuestra amada comunidad Llamas de Fuego para las Naciones de aquí en Soacha. Un saludo muy especial también a los pastores de Fontibón, de la comunidad Llamas de Fuego para las Naciones, a la Escuela de Hebreo en la ciudad de Tuluá. Un saludo muy especial para ellos también. A todos nuestros hermanos que se conectan a través de la fanpage del Roe Pablo Escalante, bienvenidos a este tiempo especial que nuestro Eterno ha destinado para el día de hoy. Así que hemos venido tratando un tema muy lindo, muy especial, que es para estos tiempos y el Señor no se equivoca y Él sabe por qué lo habla y por qué lo enseña. Y es acerca de la formación de un liderazgo maduro. Amén. Hemos venido tratando más allá, el tema pasado fue más allá de lo que éramos antes. Y eso es lo que quiere el Señor, que lo que anterior veníamos ya no vuelva a ser eso, tiene que ir más allá, conforme a la voluntad del Eterno. Y por lo tanto el tema de hoy es un camino hacia la madurez, ¿cierto? Y eso es lo que estamos nosotros, andando por ese camino correcto que lleva a la madurez de un siervo, a la madurez de un líder, para poder hacer la voluntad de nuestro Eterno, ¿amén? Así que donde usted está, pidámosle a nuestro Eterno que sea Él tomando control de esta mañana, tomando control de sus pensamientos y que sea el Ruach HaKodesh quien le ministre en este día, ¿amén? Eterno Abacados, te bendecimos, Señor, en medio de esta preciosa mañana, de este día, amado, que tú has destinado para nosotros, un día Kadosh, un día santo, un día de Shabbat nuevamente, papá, y te damos gracias porque tu amor y tu misericordia nos ha sostenido hasta el día de hoy, Señor. Te pedimos que tu presencia, amado Ruach HaKodesh, sea quien tome control en esta mañana, que tu presencia, Señor, sea quien ministre, sea quien convenza de pecado, sea quien traiga arrepentimiento genuino, Señor. Sea quien haga la obra perfecta en cada uno de los que estamos, Señor, en medio de esta casa y en los que nos están escuchando a nivel del mundo, Señor. Hoy bendecimos tu presencia en esta hermosa mañana, Padre, y queremos que no seamos nosotros, Señor, sino que sea tu dulce Espíritu Santo en medio de esta mañana, hablando a nuestro corazón. Quita, Señor, todo pensamiento contrario al tuyo en esta mañana, Padre. Todo aquello que me distrae, todo aquello que me impide concentrarme en tu palabra, Señor. Todo aquello, Padre, que quiera venir, Señor, a entorpecer, Padre, tu bendita palabra. Hoy, Señor, sácalo fuera de nuestros pensamientos, Padre. Y hoy creemos, Espíritu de Dios, que tu presencia es quien habita en todo nuestro ser. Te damos gracias, Padre, en esta hermosa mañana. Amén y amén. Amén. Estábamos hablando y recordando que necesitamos hacernos una auditoría espiritual, ¿cierto? Y nos habíamos hecho la última pregunta hace 8 días y es: ¿reconoce mi familia la autenticidad de mi espiritualidad? ¿Quién es el que constantemente vive conmigo? Mi casa, ¿cierto? Mi familia. ¿Mi familia me ve de esta manera total, espiritual, completa? ¿Estoy creciendo? Si estoy creciendo espiritualmente, ¿mi familia lo puede reconocer? Son esas preguntas que nosotros constantemente deberíamos hacernos, porque son los que nos puede decir la verdad, ¿cierto? Si realmente estamos haciendo la voluntad del Eterno. Ahora vamos a hacernos la siguiente pregunta: ¿tengo un centro de quietud en mi vida? ¿Cómo así? O sea, que tengo que quedarme quieto y no hacer nada. El quedarse quieto es escuchar la voz del Eterno. En medio del liderazgo, siempre nosotros necesitamos un tiempo de dirección de nuestro abacados. Un tiempo donde el Señor lo establece a uno: te necesito todo el día solos, tú y yo. Y a veces uno anda en el corre-corre, en el afán, no porque es que hoy me toca ayuno, porque hoy en el día, y se nos olvida de ese tiempo de quietud. Para poder analizarnos con el Señor y decir: Padre, ¿realmente estoy haciendo lo que es correcto delante de ti? ¿Realmente lo que estoy haciendo, lo que he venido haciendo, es conforme a tu voluntad? ¿O lo estoy haciendo a mi manera? Esos momentos de quietud son necesarios en un líder espiritual, en un líder que es maduro, que está llegando a la madurez del Eterno, que está caminando en el proceso de la formación de la madurez. Porque si yo me la paso en el afán de muchas cosas y me olvido de lo que es importante y de escuchar la voz del Señor,
me olvido de todo. No puedo hacer nada. Entonces, algo muy importante que el Señor necesita y la característica más importante de un liderazgo maduro es que escucha la voz del Señor. Entonces, que sabe y discierne cuándo es la voz de Dios o cuándo son mis emociones. Hoy vamos a tratar también acerca de que yo puedo empezar a caminar una vida en el eterno, pero si emocionalmente estoy enfermo, estoy mal, no puedo llegar a la madurez. ¿Cómo así? O sea, mis sentimientos y mis emociones tienen que estar totalmente saludables. Sí, para usted poder llegar a la madurez, para usted poder caminar en el proceso. De lo contrario, sus emociones le pueden hacer una mala jugada y lo pueden sacar a usted del propósito. Sus sentimientos lo pueden sacar a usted del propósito. Las emociones cuando no están completamente sanas, sencillamente no se puede completar el proceso de la madurez. Difícilmente. Amén. Entonces, necesito tener un centro de quietud en mi vida. Amén. Otra pregunta. ¿Mis oraciones están mejorando en mi vida? O quizás en el primer amor, cuando conocemos del Eterno, es una pasión, ¿cierto? Como cuando usted está enamorado y está conquistando a su esposa. Es una pasión, usted todo el tiempo quiere estar viéndola, todo el tiempo quiere estar llamándola, todo el tiempo quiere estar mirándola, ¿cierto? Y ese es el primer caminar de nosotros con el Eterno. Y empezamos a apasionarnos y a enamorarnos, a buscar su dirección, a estar constantemente con Él. Pero en el transcurrir de los años, ¿será que mi vida en oración y en intimidad tienen que mejorar? Amén, ese es el propósito. Pero ¿por qué a veces es lo contrario? Porque a veces mi vida de oración y de intimidad no vuelven a ser la misma. Veníamos hablando, cuando mi confianza está puesta en mi vida misma, en los años que llevo con el Mashiach, en lo que hasta el día de hoy, como me congrego en una comunidad, entonces no oro lo suficiente, porque ya lo tengo todo. Y eso es una falsa esperanza que usted tiene, porque eso no le es todo. Entonces, por lo tanto, necesito que mi oración constantemente esté mejorando. Si no está mejorando y al contrario está empeorando, y que ya no oraba de la misma pasión y de la misma manera, ni de la misma horas de intensidad con el Señor, entonces estoy perdiendo relación con el Padre. Entonces mi relación y mi caminar en la madurez no está avanzando, me estoy deteniendo. Y eso es lo que quiere muchas veces el enemigo, ¿cierto? Que nosotros, en vez de avanzar en la intimidad con el Señor, de que Él nos revele cosas nuevas, nos estamos solamente acostumbrando o entregando lo que hasta el día de hoy le he entregado al Eterno. Entonces, otra pregunta que nos vamos a hacer para evaluarnos: ¿he mantenido un respeto reverencial genuino hacia el Eterno? Cuando nos dice la palabra que el principio de la sabiduría es el temor a Yahweh, ¿cierto? Y cuando yo no tengo sabiduría, entonces tampoco estoy teniendo el sublime respeto que se merece el Señor. Cuando lo vemos ya como un diosito, cuando lo vemos como, sí, Dios, el que pagó el precio por mí, entonces realmente no estoy teniendo ese respeto, sino estoy entrando en un irrespeto con el Eterno, y por lo tanto no hay un temor al Eterno, y por lo tanto usted no tiene sabiduría, y por lo tanto entonces, como no hay sabiduría, nos dejamos llevar por las emociones. ¿Qué es lo que me ayuda a que mis emociones sean controladas? La sabiduría que viene del Eterno. ¿Y de dónde viene? De la palabra del Señor. Ahí es donde el Padre me muestra la sabiduría que yo para tomar decisiones, para poder caminar de la manera correcta que quiere el Eterno. Pero ¿qué pasa? ¿Será que mi respeto genuino hacia el Eterno está siendo, como dice la palabra, genuino o falso? Porque es que a veces nosotros entregamos cosas falsas, apariencias, pero no realmente lo que somos, la genuinidad que el Señor quiere en nuestras vidas. Entonces eso es una pregunta que usted se tiene que hacer. ¿El respeto hacia mi Padre es correcto? ¿Lo estoy viendo de la manera y la magnitud que Él es Él? El Todopoderoso, el Creador del cielo y de la tierra, el que creó los mares, el que creó todo, el que creó mi vida, el que le ha dado sentido a mi alma. Si no lo estoy viendo de esa manera, entonces ahí es donde nosotros tenemos que empezar a mirar,
alertarnos. Es una alerta cuando nosotros bajamos el nivel de intimidad. Es una alerta cuando nosotros bajamos el principio de la palabra. Es una alerta cuando nosotros no estamos teniendo el respeto que se merece nuestro Padre. Cuando lo vemos simplemente como un amigo más. Aquí en Colombia se dice una palabra, parce. Entonces lo estoy viendo como un parcero más. Ah, sí es Dios. Dios me ama así. Él pagó el precio por mí, pues sí, que me rescate así, que me ame de la misma manera. ¿Será que esa es la manera correcta que el Señor quiere que usted que usted esté frente a Él? ¿O usted lo ve como que usted fuera un niño consentido? ¿Sabe? A veces tenemos nosotros esa mentalidad diabólica, que nosotros pretendemos que somos indispensables, que el Señor me necesita, así el Señor me ama, con mis actitudes de arrogancia, de orgullo, de altivez, así me ama el Señor, así me usa. Eso es una falsedad que el enemigo está creando en usted, ¿sabe para qué? O en nosotros, para destruirnos. Entonces el líder tiene que cuidarse realmente cómo está presentándose delante del Eterno. En asuntos, otra pregunta, en asuntos de poca importancia, ¿está mi obediencia integrada a mis reflejos? Pero es ir a barrer a la Keila, que vayan otros. Mire, eso puede ser pequeño, pero ahí se demuestra su obediencia. En las cosas pequeñas que el Señor nos coloca, se demuestra la obediencia. Que necesitamos todos evangelizar. Ay, no, es que el día de hoy no puedo. Habrán otros tiempos de evangelizar. En esas pequeñas cosas que el Señor le permite a uno para ser obediente. Y son de la manera cuando nosotros miramos si realmente mi obediencia está siendo genuina de las cosas pequeñas. Porque yo puedo obedecerle, tienes que ir a predicar, ay, eso sí yo le obedezco porque eso es grande, pero tienes que ir a servir, ah no, es que eso es más poquito, eso es más pequeño. Ahí es donde el Señor está pesando nuestras vidas. ¿Cuál es su obediencia? De lo más pequeño, Él mira los corazones y las intenciones del corazón. Y de lo más pequeño es donde usted tiene que estar más alerta. Porque a veces uno piensa, lo que el Señor venía ministrando, que el pecado más grande es el que el Señor mira. Pero a veces el pecado más pequeño, como la mentira, como el altivez, como los celos, como la hipocresía, son las pequeñas cosas que uno pasa por alto, pero son las que el Señor está mirando. Ahí es donde está realmente pesando nuestras vidas, si somos genuinos o no con Él, o si estamos siendo falsos con el Eterno, ¿cierto? Entonces, ¿le estoy dando la poca importancia a esa obediencia? La obediencia tiene que ser en todo momento. Y es importante que hacerlo más poquito que hacerlo más grande. Es igual de importante. Entonces ahí es donde el Padre empieza a pesar nuestra vida, ¿cierto? Y ahí es donde miramos si realmente en mi vida hay un verdadero crecimiento y un verdadero nacimiento con el Eterno. En las pequeñas cosas. Y si nos hemos olvidado de esas pequeñas cosas, volvamos nuevamente a la esencia, a la presencia. Nuevamente volvamos a ese primer amor que el Señor nos ha venido recordando. Porque hasta el día de hoy hemos entregado y nos hemos confiado con lo que nos hemos entregado al Señor. Yo creo que hasta ahí es suficiente, Padre. Que te baste eso. Qué reverencia tenemos con el Eterno, ¿cierto? Vamos a ver unos puntos. Esas son una de las pequeñas preguntas que uno debe hacerse constantemente. Habrán muchas preguntas. Usted hágase una lista de todas las preguntas que usted todos los días debe hacerse con el Señor. ¿Cómo estoy con el Eterno? ¿Cómo está mi vida con el Padre? Hágase todas esas preguntas porque son importantes. Porque así usted no le da cabida al enemigo para que por una sola rejilla que haya, él no entre y destruya su vida. Pero cuando usted se confía por esa rejilla pequeñita, que usted no se preguntó, que usted dijo, ¿será que soy realmente libre? ¿Será que en esto todavía he sido libre, Señor? Dice David, pruébame. Y a veces nos da miedo decirle, Señor, pruébame, porque nos da miedo lo que viene, ¿cierto? Pero ahí lo que decía David, pruébame porque yo necesito saber si estoy siendo genuino contigo o no. Porque él no se podía confiar, él ya había pecado. Él no se podía confiar, dice, pruébame, examina mi corazón y mira si en mí hay maldad. Muéstrame, Señor. Pero a veces lo que venía el Señor hablando,
Ya creemos que ya no tenemos nada, ni pizca de maldad. Mire, siempre la maldad, siempre el hombre tiende a hacer lo malo. Siempre. Siempre el hombre siempre tiende a desobedecer la Torá, la palabra del Eterno. Por eso todos los días nosotros tenemos que decirle, Señor, hay una rejilla abierta, hay algo que esté pequeñito, así sea lo más pequeño. El enemigo está ahí, siga ocultándolo. No lo diga. Usted está bien. Usted ya fue libre, usted ya fue sano. Tranquilo, no necesita más. Y entonces a veces uno escucha por no saber discernir la voz del Eterno, pero si uno es experto en discernir lo que dice Hasatán y saber y decir, oiga, sí, esa es la voz de mi Padre que me dice que estoy bien. Cuando el Señor siempre le va a decir a usted, falta, falta, falta. El Señor nunca le va a decir a usted, ya lo tiene logrado, porque ya se lo lleva, listo. Pero no, el Señor siempre le va a decir, falta más, lo necesito más, necesito que entregue más. Le falta mayor, ha entregado solo el 10, necesito el 100% suyo. Y a veces nosotros estamos acostumbrados a que el Padre nos diga, tranquilo, ya está bien, ya lo entregaste todo, así está full. Eso es lo que dice el enemigo, ¿sabe? Cuando le dice, ya usted no necesita, ya usted está bien, tranquilo. Pero por esas mentiras que el enemigo empieza a colocar en medio de nuestra vida, es donde viene a destruirnos y a matar y a robar lo que el Señor nos ha entregado. A destruir nuestra generación, a matar el propósito con el cual nosotros venimos, a matar mi ministerio, a destruir mi casa, a destruir mis hijos. ¿Por qué? Porque simplemente no me estaba examinando día a día y no me estaba preguntando, ¿estoy bien, Señor? ¿Qué falta en mí? Examina, pruébame, porque en medio de la prueba es donde se conoce el siervo. En medio de la prueba es donde se conoce si realmente hemos sido genuinos o no. Vuelvo y le recuerdo, es mejor confesar una debilidad y no un pecado. Entonces así que constantemente el Señor nos dice, examínese, no se cree autosuficiente, ¿sabe? Eso había en mi corazón. Y eso era, yo le decía, ¿qué raíz hay, Señor, en mi vida que me está impidiendo entrar en relación e intimidad como realmente tú lo deseas en mí? ¿Qué hay, Padre? Eres autosuficiente. ¿Ya crees que lo tienes todo? ¿Ya crees que con lo que hasta el día de hoy te he entregado y te he confiado, entonces ya tienes el cielo ganado? Ya tienes el reino, la nueva Jerusalén ganada, por lo que hasta el día de hoy te he confiado. Y el Señor estaba muy dolido conmigo por eso, porque había autosuficiencia en medio de mi vida. Para yo no mirar la necesidad que veía mi alma. ¿Sabe? El bienaventurado y el pobre de espíritu ve totalmente la necesidad. Constantemente está siendo como un indigente. Dice, uy, no, pero ¿cómo va a ser un indigente? Si es que mire, tengo nuevas vestiduras. En el espíritu, ¿sabía? ¿Un indigente le importa pedir? No, no le importa. No le importa lo que digan las personas. A él le importa suplir su necesidad. Al indigente no le importa que usted diga, uy, huele mal, huele feo. A él no le importa eso. A él le importa satisfacer su hambre y su sed que tiene. Y por eso usted ve que anda y pide y no le importa a quién le pide. Porque él no está mirando eso. Él no está mirando qué dirán de mí si pido. ¿Qué dirán de mí si digo, déme de comer, déme de beber? A él no le importa eso. Porque él necesita, él tiene hambre y sed. Tiene la necesidad y busca. ¿Qué pasa cuando usted tiene mucha hambre? ¿Espera que le sirvan? Usted va y busca, ¿cierto? Tengo hambre, necesito satisfacer esa necesidad. Pero si usted espera a que vaya y lo busquen y le digan, ven, ¿cómo estás? Luego es que usted no tiene el que buscar al Señor y tiene que decirle cómo estoy. Padre, te necesito. Esa condición de indigencia tiene que haber en nuestra vida espiritual con el Eterno. Te necesito que tú llenes esa hambre y sed que hay en mi vida. Pero la autosuficiencia le impide a uno hacer eso, ¿sabe? Le impide verse uno como que, ya no tengo, ya lo tengo. Como no tengo necesidad física, entonces tampoco tengo necesidad espiritual. Y ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado en la abundancia. Y en lo que hasta el día de hoy el Señor nos ha confiado y nos ha entregado. Ya tengo un ministerio, ya lo tengo ganado con el Señor. Tengo personas a mi cargo, ya lo tengo ganado con el Eterno. Sirvo en una Keilah, ya lo tengo ganado con el Señor.
Como conozco los nombres K2, digo Yahweh y Yeshua, entonces ya lo tengo ganado. Como ya no digo Biblia, sino digo Torah, ya lo tengo ganado. ¿Sabe? Eso no importa. Es importante. Pero si realmente su relación con el Señor no es de ese bienaventurado pobre de espíritu, que necesita constantemente la intimidad con el Señor, que necesita constantemente decirle cómo estoy, examina mi vida. ¿Cuál fue la actitud de David por qué el Señor le dijo, eres el que tiene el corazón conforme a mi corazón? Porque él no le importaba hacer la condición del rey. Necesito que me examines. Mírame quién soy, muéstrame, Señor, quién soy. Muéstrame si soy genuino contigo. No, Padre, muéstrame si realmente soy ese siervo que agrade tu corazón, que toque tu corazón, que sea un olor fragante delante de ti. Ayer le decía a una señora y estaba explicándole acerca de las fiestas. Y le hablaba en la fiesta de John Teruay y el Señor me recordaba la enseñanza que algún día el Padre nos trajo a través de la vida del siervo de Jefferson. Si ese shofar que somos nosotros no está limpio, pasado por el proceso y está todavía lleno de carne, huele inmundo. Yo le decía, huele horrible, huele a picho, terrible. Y así es como nosotros nos encontramos delante del Señor. Y a veces, como yo le decía a ella, a veces como la faceta de nosotros es bañarnos, aplicarnos perfume y oler lindo delante de los hombres. Pero delante del Señor olemos horrible. Y ahí eso es lo que a mí me debe importar. Señor, delante de ti estoy como olor fragante. O delante de ti, ¿a qué huelo? Porque es desagradable algo que huele feo, ¿cierto? Uno lo rechaza. Y a veces el Señor nos ha rechazado por la carnalidad de nuestra vida, de nuestra humanidad. Porque le hemos impedido al Señor, límpiame, purifícame, santifica mi vida, porque necesito ser ese buen shofar que la gente escuche, pero no de apariencia, sino de vivencia día a día. Que yo viva día a día realmente lo que hablo. Y si no, entonces que el Padre nos guarde de hablar falsedades y mentiras, ¿cierto? Dice algunos de los atributos que un líder debe poseer. Y vamos a hablar acerca del carácter de esos atributos. El carácter de un líder causa que él se guíe a sí mismo antes de intentar guiar a otros. Recordemos la palabra que dice, primero tienes que cuidarte de ti mismo para poder cuidar de otros. Si tú no estás cuidando tu vida con el Eterno, difícilmente podemos nosotros exigir y cuidar a otros, porque lo vamos a hacer mal. El carácter de un líder insiste que él no pida nada de sus seguidores que él mismo no estaría dispuesto a hacer. ¿Sabe? A veces nosotros le exigimos a otros, pero nosotros no estamos dando eso. Santifíquese, conságrese, viva una vida transparente. ¿Y usted lo está haciendo? ¿Y usted lo está viviendo? Deje de ser mentiroso, usted lo está viviendo. Deje de ser hipócrita, deje de ser falso, usted lo está viviendo. Por eso es que un líder debe constantemente estar examinándose, mirando si su carácter es genuino para poder exigirle a otros. De lo contrario, no lo vamos a hacer. El carácter de un líder requiere que él no use a su gente para beneficiarse a sí mismo o a su obra, sino él usa su obra y a sí mismo para beneficiar a su gente, para beneficiar a otros. Ese es el propósito. Que yo no me esté solamente pastoreando a mí mismo, sino que también pastoree a otros. Dice otro, el carácter de un líder es comprobado por su habilidad de crear en el corazón de su gente un deseo de seguirle. Pero no es que las personas deben seguir a Yeshua. Claro, esa debe ser nuestra mirada, porque las personas fallan. Nosotros fallamos. Y si mi mirada no está puesta en Yeshua, difícilmente lo podemos hacer. Pero ¿qué decía Pablo? Imíteme a mí, porque yo soy imitador de Yeshua. Entonces él tenía la autoridad de decirle a las personas que lo podían ver, imíteme a mí porque yo estoy haciendo lo mismo que Yeshua hizo. Porque hay personitas, hay almas que hasta ahorita están llegando que no pueden mirar todavía a Yeshua, que no lo pueden ver. Son como esos bebés cuando nacen que ven a blanco y negro.
¿cierto? Que ven solamente siluetas, no lo ven tan claro, pero a medida que van creciendo, van viendo la claridad, ¿sí? Van viendo realmente, reconociendo la figura de su papá y de su mamá. De lo contrario, solamente escucha voces y solamente ve figuras. Y esa figura somos nosotros de ese bebé que viene. Porque es que él todavía no está. Cuando uno llega a los caminos del Señor, sería un mentiroso cuando uno dice, yo voy por el eterno. No, porque todavía no lo conoce. Voy por la persona que me está enseñando, esa persona que me está dirigiendo, esa persona que me está instruyendo. Porque se supone que sigue el Mashiach. Por eso es que nosotros debemos cuidarnos, porque más adelante, cuando ya se empiece a caminar en el camino de la madurez, ya podemos decirle a la persona, tiene su mirada que estar puesta en el Mashiach, ¿cierto? Y no me mira a mí, mira al Mashiach. Entonces ya la persona empieza a mirar a su papá, él escucha. Es como cuando usted le dice al niño, no escuches a otras personas, escucha a tu papá. Cuidado de los otros amigos, porque de pronto no pueden ser esos buenos amigos, escucha a tu papá. Entonces lo mismo que dice el Señor, escucha a tu papá, escucha a Yeshua, porque de pronto ese líder puede en algún momento causarte una herida, con una actitud, con una palabra, con algo, pero de eso no depende que yo prosiga y camine en el camino del Eterno. Pero los pequeños, los bebés sí necesitan de eso. Sí necesitan de que su figura que lo está guiando debe ser íntegra en todos sus caminos. Para poder decirle Pablo a los demás que lo siguieran, era porque realmente lo hacía. Y si no, usted no lo diga, sígame a mí, imíteme a mí. Si usted no está viviendo como Yeshua vivía. Otra característica u otro atributo. El líder con carácter se da cuenta que su gente debe ser entrenado y no preparado, no aterrorizado. Debe ser entrenado constantemente. Nosotros necesitamos poner a los que están a nuestro alrededor a trabajar. ¿Qué pasa cuando nosotros como líderes, ayer escuchaba la enseñanza de sirviendo al maestro, de los viernes, a los pies del maestro? Y era muy bonito porque nosotros necesitamos como líderes darle la oportunidad para que otros crezcan. A veces nosotros queremos hacerlo a nosotros mismos, pero cuando pueda ocurrir algo, debemos saber que hay un Eliseo, ¿recuerdan? Que hay un mentor, que hay un Josué, que puede continuar y puede dejar la obra. Pero si usted no lo ha hecho hasta el día de hoy, prepárelo. Prepare ese Timoteo como Pablo lo preparó ese Timoteo. Es necesario, porque eso le da para que la gente crezca y avance. Entonces eso hace que usted guarde su corazón de que usted no se crea autosuficiente y que usted lo sabe hacer todo perfecto. Cuando usted ve que otros crecen, esa debe ser la alegría de su corazón, más no la envidia de su corazón, porque entonces todavía usted no ha permitido que el Señor obre perfectamente. Cuando usted ve que otros están creciendo de su mismo grupo y usted no le da la posibilidad de que ejerza también la capacidad de liderazgo, entonces sencillamente usted no está haciendo un buen trabajo. Porque usted los está creando primero atemorizados y aterrorizados. Es cuando no lo mandan a usted a que vaya, enseñe y predique. ¿Y yo qué voy a decir? Decía Moisés, ¿cierto? ¿Y yo cómo voy a sacar un pueblo? ¿Qué les voy a ir a enseñar? Esto es aterrorizante al principio en este altar. Primero, porque uno debe entender que cuando uno está parado acá, está en el lugar santísimo, en la presencia del Eterno. Por lo tanto, si usted entra incorrectamente, puede ser consumido. O el enemigo lo puede usar también. Parece, usted que estaba en el altar, en el lugar santísimo del Señor, que no vivía una vida transparente, pues ahora lo va a consumir, por ser un falso y un hipócrita. Por eso entonces cuando uno está parado en donde esté parado, donde el Señor lo permita a usted servir, con los niños, con los jóvenes, con las familias, con los servidores, evangelizando afuera, usted debe entender que usted va delante del Señor, va al lugar de su presencia. Cuando usted lo entiende, usted se cuida mucho de este lado. Entonces, cuando usted sabe las responsabilidades que tiene, eso mismo también debe enseñárselas al que a usted lo sigue. Pero no lo deje de que, es que no estoy preparado. Entonces, ¿cuándo va a estar preparado? Me decía mi pastora. Es que no estoy preparado, entonces usted nunca va a estar preparado para nada.
Para las cosas del Señor uno nunca va a estar preparado. Tiene que ir a pastorear, yo no estoy preparado, no importa, tiene que ir. Y el Señor lo envía a uno así a la brava, ¿sí? Pero para que uno crezca. Es como cuando usted quiere que su hijo dure hasta los 45 años en su casa. Papito, mi amor, mi querubín, mi chamallín, mi cielo. No, mi amor, usted está muy chiquito para esas cosas. De pronto usted ha escuchado unas películas, ¿no? A mí me gustan mucho las películas. Entonces, y dice la mamá, papito, usted tiene 35 años, mi vida, y usted está muy chiquito para casarse. Su esposita no sabe ni preparar un agua. ¿Quién le va a hacer las empanaditas ricas que yo le hago? Y entonces el hijo dice, ay, sí, mamita, mejor me quedo otros 10 años. Vea, si usted va a pensar de que la vida es color de rosa y va a conseguir una mujer que cocine a la perfección, como su mamita, entonces está mal. Si usted va a permitir que el pueblo sea como así, manso y humilde, como el de acá, afuera, pues difícilmente entonces usted está creando un liderazgo con el Eterno falso. Me estoy diciendo, no, Señor, pero esto no era lo que yo quería. Es que con el Señor no es lo que usted quiere, es lo que el Señor desea y es perfecto y es bueno. Pero no lo que a usted le parece. Entonces a veces queremos que el pueblo sea una preciosura, dice una amiga, una hermosura. Y que el pueblo no le saque a uno lágrimas. Y eso es lo que el Señor le va a permitir para que usted crezca y avance. Entonces, cuando el Señor nos dice que el carácter de un líder demanda que usted esté entrenando a otras personas, ese debe ser el entrenamiento constante. Envíelo, mándelo, hágale. Porque o si no, no tenga miedo, pero es que él no está preparado, es que todavía él no tiene la intimidad correcta. Y es que usted le ha tenido la intimidad correcta entonces. No, porque ahí es donde va a tener la responsabilidad de que lleve una vida de intimidad correcta. Es cuando yo le digo al joven, es que le dificulta a esta chica orar. Pero si entonces yo no la envío, ¿cuándo va a tener el peso de la responsabilidad de que tiene que vivir una vida de oración? De que tiene que vivir una vida de intimidad, si yo no le estoy dando la oportunidad de que el Señor le dé esa misma responsabilidad. De este lado, por eso yo les explicaba y les decía, yo entiendo la responsabilidad que es pararse acá. Si no la entendiera, Padre eterno, guárdanos. Pero aún así, entonces tengo que decirle, Señor, no estoy preparada. Señor, no lo puedo hacer, porque cuando usted esté preparada, quizá el Señor ya diga, ya no cuento con usted. Pero es que no sé hablar. Al Señor no le importó que Moisés supiera hablar. No era él, era el Padre lo que le iba a hacer. Usó un hombre, pero el Padre era el que lo iba a formar. Entonces debemos darnos cuenta de que siempre cuando el Eterno nos envía a hacer algo, usted no va a estar preparado. No se confíe de eso. Tiene que sí tener una preparación y una formación de su carácter, de madurez y todas esas cosas, porque uno no puede tampoco darle lo santo a una persona que no lo entiende, no entiende la magnitud. No le puedo decir que usted, apenas la persona que llegó no venga y predique acá, no, eso sería siendo uno no sabio, no estaría teniendo la sabiduría del Señor. Pero cuando ya es el momento y el Señor le está diciendo, envíe, proyecte, levante a otra persona, hágalo, ya está preparada. En el reino del Señor ya está preparada y Él sabe lo que hace. Y eso es lo que nos va a hacer crecer y avanzar en la obra del Eterno. Otro punto de carácter, el carácter de un líder demanda que él ponga el ejemplo en el área de dar. Tiene que ser el ejemplo. Es que todos tenemos que subirnos a esa montaña, primero el líder tiene que subir. Es como el campamento que vamos a tener que caminar y escalar cosas. Y si el líder no lo hace, es bien flojo. ¿Cómo le va a dar ejemplo a su pueblo y decirle, camine cuando usted no lo hace? Mira, si usted no pueda, esfuércese. Si a usted le cueste, esfuércese. Porque usted sabe que el pueblo necesita de su ejemplo. ¿Y sabe lo que más amaba a Yeshua? Era las almas y eran sus ovejas perdidas. Y si nosotros no nos exigimos, entonces ¿qué vienen las ovejitas? ¿Cómo van a venir las ovejitas? Si nosotros no exigimos y si nosotros no nos esforzamos. Dice otra característica, el carácter de un líder causa que él se controle a sí mismo mientras otros están fuera de control. Usted puede ver que todo está enloquecido,
pero usted tiene que saber controlarse. En todo aspecto, en toda circunstancia, en toda situación, el líder debe aprender a controlarse y tener dominio propio. ¿Sabe? Una de las maneras para poder dominar o controlar las emociones es entender qué es el dominio propio. Cuando yo tengo dominio propio, las emociones mías no me duelen. ¿Sabe? Había un ejemplo que ponía una sierva del Eterno. Cuando nosotros vemos en la psicología humana, vemos 4 caracteres principales del ser humano. Y uno de esos caracteres es el que es muy tranquilo, el muy pacífico, el que se inmuta las cosas. El otro es el que es muy activo, ¿cierto? Colérico. ¿Usted ha escuchado de pronto esas características de personalidad? Y entonces decía ella, y yo me casé, yo era así, todo quería hacerlo ya, todo quería que todo surgiera, y me casé con uno que era pacífico. Y yo con toda esa emoción le decía, ven, mira, esto que quiero del Señor, el Señor me dijo y Él me habló y quiero. Esperemos, miremos a ver. Decía que ella le sacaba una piedra y decía, uy, ¿por qué mi esposo es así? Y le daba piedra porque ella quería hacer las cosas ya, pero era en su emoción. ¿Sabe? A veces cuando el Señor le habla y le dice a uno, vas a ir a las naciones, sí, listo Señor, ya voy. Pero ¿ha escuchado cuándo es el tiempo? O el Señor le está diciendo, prepárate, ese es mi propósito de aquí a tantos años. Pero a veces hay que controlar las emociones. Y ella dijo, y todo esto me sirvió para yo poder entender que era una emocionalista. Para yo poder entender de que si vivía por emociones se iba a desviar un pueblo. Si vivía por mis emociones y mis emociones no eran controladas, podía hacer locuras que el pueblo se podía destruir o frustrar. Entonces por eso el Señor siempre va a colocar personas que lo van a aterrizar a uno. Calmado, tranquila, ¿cierto? Esperen el tiempo del Señor, prepárese. Aun cuando el Padre ha hablado, Él sabe cuándo es el tiempo y cuándo es la hora. Pero hay que saber tomar decisiones y eso depende de la sabiduría. ¿Amén? Otro punto, el carácter de un líder nunca está enteramente desarrollado. Esa es una de las características que quiere decir que usted no puede estar confiado en lo que hasta lo que el día de hoy el Eterno ha formado en su vida, porque hay muchas cosas más que necesita formar. El carácter de un líder puede ser determinado por su creencia de que hacer el bien nunca es un sacrificio, nunca es una carga. Ay, es que toca ensayar, es mi día de descanso. Señor, mira mi horario, este es mi día de descanso, este día no lo uses, bueno. Y si ese día el Señor quiere que usted vaya y ore por una persona y esa persona sea sana, y usted diciéndole al Señor, es mi día de descanso, Padre eterno, entiéndeme, tú me amas así. Entonces, debemos entender de que lo que el Señor nos demanda nunca es un sacrificio. Ese es el carácter formado maduro, de que a usted no le cuesta, de que usted no lo pone por carga, de que usted no dice, ay, pero, ese esperos para el Señor no le sirven. Cuando usted le dice, pero Señor, entonces Él dice, no confío en Él. Ese pero le hace a uno dudar. Pero es que tal cosa, pero cuando son excusas, ¿no? Entonces esos peros hay que guardarlos con el Señor en la mochila y decirle, bueno, Padre, esto no es para ti, entonces este pero tiene que quitarse de mi boca cuando tú me demandes. Amén. Y estábamos mirando acerca de la madurez del carácter del siervo. Y vamos a hacer 2 puntos para reflexionar y vamos a ir a la palabra de Romanos 8:28. ¿Y quién me lee 8:28? Romanos 8:28. Sabemos que a los que aman a Yahweh todas las cosas le ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Amén. Unos consejos para ser un líder maduro. ¿Listo? Entonces vamos a poder recibir los consejos de parte de la palabra del Señor para poder tenerlos presente en medio de nuestro proceso de madurez.
Siempre debemos saber que en el camino del Eterno, por muy piadosos o consagrados que seamos, no todas las cosas nos van a salir de la mejor manera. Porque ahí es donde usted de pronto, si le salió de la mala manera, se frustró. Entonces ahí es donde cuando nosotros no podemos entenderlo, que no todas las cosas van a salir como uno quiere, entonces podemos avanzar y continuar. Y que esto nos sirva para una catapulta, sirva una escalera para continuar, pero no sea una escalera para tropezarnos y caer, sino sea para avanzar. Entonces, este es uno de los consejos que el Señor nos da a través de su palabra. Todo al justo obra para bien, ¿cierto? Todo le sirve para bien al justo. Otro consejo que recibimos en la palabra en Santiago 1:8. Y se lo voy a leer para que usted lo apunte y yo se lo leo. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Debemos reconocer que nuestra vida espiritual no depende de emociones, avivamientos, bendiciones, ocultos o convenciones. Pasados. Un momentico, acá hay una palabra clave. Pasados. ¿Sabe? El pasado es lo que le impidió a uno ver el presente, las bendiciones del Señor y el futuro que Dios tiene para nosotros. Porque cuando arrastramos la mochila del pasado y nos soltamos ese pasado, pero es que el pasado era bonito cuando yo adoraba, ahora el Señor quiere más. Usted no puede vivir, es que yo adoraba de esta manera, es que yo danzaba de esta manera, porque ahora mi danza y mi alabanza y mi adoración no es la misma. Aún mi intimidad con el Señor no pueden ser el mismo cuando yo empecé hace 9 años. Mi oración no puede ser la misma. Cuando usted ora como un niño al principio. Papito Dios, gracias te damos por este día, por los alimentos. Y eso es agradable delante del Señor porque es puro y limpio, ¿cierto? Cuando estamos caminando. Pero no podemos quedarnos como niños. Tenemos que ir creciendo. Entonces, cuando su relación con el Padre, su oración no cambia, cuando usted vivió de que yo me acuerdo cuando yo hacía esto, son nuevas cosas cada día. Así que usted debe dejar su pasado y su manera como usted le servía al Señor también. Pero es que yo le servía de esta manera y entonces al Señor le agrada. Sí, pero le quiere más. No puede usted conformarse hasta lo que hasta el día de hoy le ha entregado el Señor. Nuevamente el Padre lo reitera. Tiene que entregar más porque podemos dar más. La intimidad con el Eterno tiene que ser mayor. Mi estudio con la palabra ya no se llama devocional, sino se llama vianda. Estudios profundos, exegéticos, como el Señor nos lo ha enseñado. ¿Qué me dice la palabra? ¿Cuál es qué número? ¿Cuál es el peso de esta palabra? ¿Cuál es la profundidad de esta palabra? Para nosotros poder avanzar. De lo contrario, si usted todavía está haciendo devocionales diarios de un solo versículo, que usted lo interpreta a su manera, esos son para los bebés, para los niños. No quiere decir que está mal, son para los niños. Pero si usted ya está en otro nivel, en otros años con el Señor, su vida tiene que avanzar. No tiene que estancarse. Si usted hasta el día de hoy se ha estancado, dile: Señor, no quiero seguir estancado más en mi oración contigo. No quiero seguir estancado más en mi relación con la palabra contigo. Ayúdame a profundizarme más. Es como cuando el que quiere aprender a nadar y solamente está nadando en la orillita. Y solamente está nadando en el primer escalón que el agua le da hasta los tobillos. Y uno: no, hasta aquí voy a aprender a nadar, voy a sumergirme, voy a hacer... No, le toca a usted meterse en lo hondo. Le toca a usted seguir avanzando, que le vaya a la cintura hasta que lo cubra totalmente. Y usted tenga la confianza que el Padre está ahí de abajo. Y usted tenga la confianza que en la profundidad, ahí está el Señor y no lo va a soltar. ¿Sabe? A uno le da miedo profundizar con el Eterno, porque no tiene la suficiente confianza de entender de que el Padre está ahí sosteniéndolo. ¿Qué sostiene este mundo? Su mano. Es este mundo, sí. ¿Qué puede sostener su vida? El Padre. Pero entonces, ¿por qué cuando Yeshua le dijo a su discípulo: camina por las aguas, me da miedo hundirme? Qué incrédulo eres. Qué falta de fe tienes. No tienes fe, no crees en mí. Yo soy el que te sostengo y el que te hago caminar por encima de las aguas. Para el hombre es imposible, pero para el Señor no. Es como cuando entonces el Eterno te dice: necesito que te profundices más conmigo. Me da miedo. ¿Te da miedo conocer al Señor?
¿Te da miedo conocerlo a Él, que Él está en las profundidades de esto? Y eso es lo que ¿por qué? Porque dice, es que es mucha responsabilidad. Y sabe, esos son miedos del pasado y miedos que vienen de generación en generación. Miedo a la responsabilidad. Por eso el Señor no le puede confiar más cosas. Porque a usted le da miedo ser responsable. El Señor le puede entregar el pastoreo de Estados Unidos, de una iglesia. Ay, no, pero en Estados Unidos yo ni sé hablar inglés. My name is, solamente sé decir. Y el Señor, ¿por qué te da miedo? ¿Por qué te da miedo conocerme? ¿Por qué te da miedo profundizar conmigo? ¿Por qué te da miedo la gloria? Experimentar la gloria del Señor. ¿Sabe por qué nos hemos avanzado? Porque no tenemos la plena confianza de que Él puede usar este cacharro. En las manos de Él es perfecto. En las manos de Él. Él puede hacer algo maravilloso para una nación, para una vereda, para un municipio, para un país, con tu vida. Y a veces uno se ve así. O sea, usted no ha entendido realmente quién es usted. Cuando usted no entiende realmente que usted es una nueva criatura en Yeshua, difícilmente usted puede entender lo que el Señor le puede confiar. Porque a veces las cosas del Señor, nosotros, Padre, yo no me imaginaba esto. Porque son las cosas del Eterno. No caben en nuestra cabeza. Entonces el Padre nos dice y nos enseña, no tengas miedo de entrar más conmigo. No tengas miedo a lo que te voy a confiar. Es que eso es mucha responsabilidad, Señor. Sí, pero yo sé lo que te entrego. Yo sé lo que te estoy confiando. Disfrútelo. Es como cuando usted le dice a su esposo, mi amor, vamos, y pide todo lo que quieras. Y uno, ay no, un heladito de 200, ¿sí? Y cuando tu esposo le está diciendo, mi amor, cómete un helado de 9,000, sí, una bandeja de 30,000 porque yo te quiero honrar, porque tú eres mi esposa. O la esposa cuando invita al esposo y el esposo, no, hay que ahorrar. ¿Sí? No, solamente un almuercito casero de 6,000. ¿Sí? Y entonces, pero ven, disfruta. A veces nos da miedo disfrutar de las cosas del Señor y son bendiciones. Nos da miedo disfrutarlo a Él. Por eso tú no te deleitas con el Padre, porque no lo conoces realmente. Cuando uno lo conoce, lo disfruta en todas sus maneras, en todas sus formas, lo disfruta. Aún haciendo y ejerciendo lo disfrutas. Aún ejerciendo la responsabilidad de un ministerio, de un pastorado, lo disfrutas. Porque entiendes quién está contigo. Porque entiendes quién es tu respaldo. Porque entiendes quién es el que te sostiene debajo del mar, de las profundidades. ¿Sabe? A mí me da miedo el mar. Porque uno está confiado siempre a que yo voy a una piscina, pero tengo que tocar algo, el piso. Y sabe que eso hay que morir. Porque eso físico que usted está reflejando, espiritual también lo puede estar sintiendo, reflejando también. Le da miedo porque usted no tiene la confianza. Cuando usted se mete, me acuerdo que un día el Señor nos permitió poder ir hasta una playa muy bonita. Y entonces nos llevó un barco y nos dijo, aquí pueden nadar. Uno, listo, ¿cuánta profundidad tiene? Uno dice, no, 2 metros, no, 10 metros. No, que se tiren otros. No, a mí me da miedo que de pronto pase un pez, me muerda, no, yo no. Sí, pero yo digo, pero ¿por qué no? ¿Por qué es ese miedo a enfrentar? Porque es ese miedo que nos da a nosotros de enfrentar lo que el Señor quiere que disfrutemos. Y yo decía, no, yo tengo que tocar algo para yo poderme sentir segura. Y el Señor te dice, ¿no me ves? ¿No me puedes ver? Entonces necesitas ver para creer. ¿Tomás? ¿Necesitas ver para creer que yo soy el que te estoy sosteniendo? Pero es que yo no te veo, yo no te siento ahí. Ahí estoy, la fe y la confianza. Y es el reconocer quién es tu papá y quién es tu todo. Entonces por eso el Señor les envía mi pasado y lo que yo estoy acostumbrada, como en el caso de la piscina, ya no puede existir más en mi vida. Porque me impide ver lo que el Señor quiere entregarme mayormente. Cuando usted va y caretea en el mar, ve lo que más bonito hay, es debajo, es bien profundo,
ve los colores, ve los animales diferentes, no ve solamente a Nemo, ¿sí? Sino ve peces más lindos, ve más, y uno dice, wow, ¿de dónde salió este? De las profundidades. Entonces cuando usted dice, oh, ¿de dónde salió esta gran sierva? De las profundidades de su presencia. ¿De dónde salió esta gran comunidad? De las profundidades de la presencia, de la intimidad con el Señor. Hay una adoración muy linda de Marcos Brunet que dice, en el secreto y en la intimidad es donde crece el siervo. En el secreto es donde te conozco. En el secreto es donde el Padre nos puede levantar y podemos conocerlo. Entonces, todas esas cosas de su pasado que usted viene acostumbrado, tiene que morir a eso. Disfrute de lo que el Señor le va a entregar. Disfrute de conocerlo, disfrute de su presencia, disfrute de su palabra, disfrute de ir a orar por otros, disfrute de ir a evangelizar a otros, disfrútelo, no se le ponga carga. Cuando usted lo conozca va a entender qué es el disfrutar, de lo contrario sí va a ser una carga. Dice, no podemos depender del pasado, depender de lo que pasó generalmente nos vuelve inconstantes y de doble ánimo. Por eso dice Santiago 1:8, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Y de dónde viene esa inconstancia? De su pasado, de todo lo que lo ha venido atando a su pasado y usted no quiere soltar. Dice una canción, se rompen las cadenas en el nombre de Yeshua, ¿cierto? Entonces, ¿por qué usted todavía sigue encadenado? Luego es que Yeshua no tiene la capacidad de romper las cadenas de su vida. Sí las puede romper, pero usted tiene que creerlo, que cuando Él murió en la cruz, Él murió en el madero, rompió toda maldición, rompió todas cadenas, rompió toda enfermedad. Entonces, ¿por qué usted le cree al médico cuando le dice, usted se va a morir? No es fácil, yo creo. Pero cuando tenemos la plena confianza en el Señor y decirle, Padre, yo no vivo, yo no soy inconstante, yo no soy de doble ánimo, ese pasado que me tenía atada, que me impedía creer en ti, mi pasado es de duda y de incredulidad, por lo que eso fue sembrado de nuestros padres. Ayer yo le decía a una joven, ¿sabe por qué el Señor le pide a un joven que guarde su vida y guarde su corazón y no se junte con una persona que sea, sea de yugo desigual? Porque el Señor lo está cuidando. Ay, pero es que es lindo, en la iglesia no hay así lindos. No, es de yugo desigual. A veces nuestra apariencia, la apariencia engaña, ¿sabe? A veces nosotros estamos buscando, cuando el Señor nos manda lo que, ¿y esto qué era? Pues el que te estaba preparando, porque a Él te va a amar de una manera que no el bonito te va a amar. Y no es que vayan a ser feos los esposos de las hermanas, no, ni las esposas de los hermanos. Son lindas, hermosas y hermosos. Pero a veces Él nos rompe la expectativa de nuestros pensamientos. Porque nuestros pensamientos, wow, tiene que ser así o así, ¿sí? Pero Él rompe toda expectativa y te dice, no es lo que usted quiere, es lo que yo quiero para usted. Y es lo mejor, y es lo perfecto, y es lo bueno. Y yo le decía, ¿sabes por qué el Señor nos guarda de ese yugo desigual? Porque cuando somos una sola carne, todo se transmite, todo se transfiere. Entonces imagínense la maldición de ese hombre que no conoce el Señor, o no conoce el Eterno, lo que va a transmitir en la vida de sus hijos. Y aún su rebeldía y todo lo que va a transmitir en la vida de sus hijos. Entonces necesitábamos nosotros, yo le decía a ella, necesitas tú esperar en el Eterno. El Padre te va a entregar siempre lo mejor, ¿cierto? Y por lo tanto tu vida inconstante puede venir de tus papás, de tus abuelos, de tu pasado. Por eso hay que romperlo. En el Mashiach se rompe todo pasado, cuando uno le entiende y lo cree. Se rompe toda atadura del pasado. La obediencia rompe todas esas maldiciones. La obediencia al Eterno, la fe para creer en el Señor rompe todas esas cosas. Entonces, por lo tanto, esas cosas que nos impiden avanzar en el Señor son nuestro pasado. Entonces el Padre nos indica en esta mañana, rompe tu pasado, muere ese pasado, ya no más. Pero es que, Señor, yo me acuerdo cuando te oraba. Son nuevas cosas con el Señor. Dice otro consejo que el Padre nos da en su palabra en Jeremías 17:15. Y dice,
Así dice el Señor, maldito el hombre que en el hombre confía y hace de la carne su fortaleza y del Señor se aparta su corazón. Y ya hemos entendido que es maldito el hombre que confía en el hombre malo, ¿cierto? Maldito el hombre el que confía en el hombre malo. Porque entonces usted va a decir, entonces no confío en mi hermano que está aquí. No, no es eso. En el hombre malvado, el que tiene el corazón malvado. Entonces debemos aprender a llegar al punto en que ver o presenciar los conflictos internos de la iglesia, la caída de otros líderes o los errores de nuestros dirigentes no afecten nuestra vida espiritual y la relación con el Eterno. En una familia siempre vamos a encontrar conflictos, ¿cierto? ¿O su familia es perfecta? No. Siempre vamos a encontrar conflictos, el hijo se peleó con el hermano y entonces el papá se peleó con la esposa y vamos a encontrar situaciones difíciles y vamos a encontrar de que no todos piensan igual, que todos son totalmente diferentes. Eso es lo mismo que pasa en las comunidades y en las iglesias. O sea que usted quítesele ese mal concepto si usted viene hasta ahorita conociendo al Señor, es que en la iglesia todos son lindos y no va a pasar nada y nadie me va a herir. No, hay que quitar esa mentalidad del diablo que coloca en nosotros. Tranquilo, que en la iglesia todos son lindos. Y entonces cuando alguien te hace mala cara me voy porque yo pensé que era lindo. ¿Sí? Esa es la inmadurez en medio de las personas, ¿cierto? Por lo tanto, nosotros debemos aprenderles y enseñarles a los que vienen, a los niños, a los jóvenes, mira, tu hermano es tu hermano, así te haga mala cara cuando esté con dolor de estómago. ¿Sí? Tu hermano es tu hermano, así tu hermano esté viviendo una situación difícil y no quiera que nadie le hable. Es tu hermano. Tu hermano es tu hermano, aun cuando tú esperes que él te sonría todo el tiempo y esté de mal genio. Es tu hermano. Ay, ya no es mi hermano porque me miró mal. No, esos son inmadureces que yo sé que acá no hay. Amén, ¿cierto? Eso está en otros lados que están madurando también. Entonces, el punto que debemos nosotros llegar es que cuando vemos o presenciamos algo que sucede en la comunidad, eso no me haga volver atrás. Es con mis hijos. Y el Señor no quiere que mis hijos estén acá por la actitud de su corazón. Porque no quieren ni eso no me puede mover. No, yo me voy con mis hijos porque no me los quieren. No, no es eso. Es que el Señor los va a formar. Y es que el Señor va a permitir lo que tenga que permitir para que entiendan y comprendan que cuando se viene a una comunidad se viene a cambiar y no se viene a calentar un puesto. En esta comunidad se hace eso, yo no sé en otras. Este es el principio de esta comunidad, de pronto hay muchos que no les gusta, pues ahí hay otras. Es en serio. Eso suena como, uy, madre, sí, qué terrible, porque hablas así de duro. No, es que así nos han formado. Miren, nosotros somos el reflejo de nuestros padres. Por eso amamos esta casa, porque es que el Señor ha permitido que nos formemos de esa manera y por eso nosotros estamos formando igual. ¿No ve que así nos enseñaron? Por eso formamos de la... ¿Qué pasa si yo digo tranquilos, mis hermanitos preciosos, no importa, estás pecando, tranquilo que Dios te ama? ¿No será que estoy formando unos monstruos, como dice la palabra? ¿No será que estoy formando débiles en el Señor? Cuando yo no le exijo a un joven y le digo, es que tú tienes que hacerlo, tienes que ir a practicar, a evangelizar, a hacer. Ay, no, es que pobrecito el joven, es que le da miedo hablar. No, hay que romper esas maldiciones. Pero eso es la formación de esta casa. Si usted que nos está viendo ese video, mire, permanezca en la formación de esta casa. Si el Señor lo trajo a este video. ¿Sabe? Cuando se le da duro a un hijo, pues bueno, en cierta manera de formación, de disciplina y de todo, no es que usted lo coja a golpes todo el tiempo, pero su hijo va a caminar de una manera correcta. Pero cuando usted malcría hijos caprichosos, toda su vida va a ser igual. Ayer me decía una señora y era muy sincera, me dijo, ¿sabe? Yo formé mal mis hijos. Ellos no tienden ni la cama. ¿Cuántos años tiene el bebé? 24. Y no tienden ni la cama. Pero es mi error, me dijo ella. Pero una mujer muy sabia le dijo, pero no es hora, no es perdido. Claro, perdió 24 años, pero sígales exigiendo. Ahora que usted conoce la verdad, exíjales. Claro, se le van a levantar, ay, ¿por qué antes no me exigías? Porque ahora tengo a Yeshua y por lo tanto voy a exigirles. Así le saquen la piedra, pero exija.
Entonces, si el Señor no nos forma y no nos forma de la manera que el Señor quiere formarnos, difícilmente vamos a poder lograr hacer la voluntad del Señor. Por eso el Padre nos da duro de esa manera. Entonces, pero dice que cuando presenciamos los conflictos de la iglesia, la caída de otros líderes, los errores de los que están a nuestro alrededor, eso no puede afectar nuestra vida espiritual. Yo no me puedo mover porque disciplinaron mis hijos. Yo no me puedo mover porque disciplinaron mi esposa, porque disciplinaron mi esposo. Yo debo seguir avanzando. No lo quería ver en esa situación, pero ¿quién se lo ganó? ¿El Señor quiso? No, cada uno se gana sus disciplinas. Cuando el niño es terco, ¿qué se gana? Pues su disciplina, ¿cierto? Su varita de corrección. Que le quiten privilegios, porque él mismo se lo ganó. Pero eso no puede movernos a nosotros ni estancarnos. Tenemos que seguir avanzando. Porque a veces el enemigo también usa las circunstancias y usa las situaciones que se presenten en medio de una iglesia para que usted vuelva atrás y para que usted no avance y para que usted diga, ¿sí ve que esa iglesia lo que hace? Así que joven, niño, anciano, mujer, varón de esta casa, no mire los hombres. Usted puede presenciar lo que el Señor permita que usted presencie en esta casa, pero su mirada no puede estar en eso. No se vaya a debilitar espiritualmente, sea fuerte, confíe, avance, crezca. Usted puede amar mucho a esa persona, pero usted tiene que seguir avanzando. Yo puedo amarlos, Señor, son mis hijos, están en disciplina, Padre, pero yo no me puedo estancar por eso. ¿De que la salvación es individual? Si usted entiende que la salvación es individual, el Señor se va a encargar de él. Y ya, sencillo, aunque a usted le duela. Pero ahí es donde usted tiene que aprender a controlar sus emociones y sus sentimientos. Porque eso, cuando las emociones y los sentimientos no están controlados, usted dice, está hablando muy duro esa mujer de allá, mejor cambio el canal. Mejor veo otro video que me digan, Dios te ama. Esto es amor. El Señor le está hoy diciendo, eso es amor, estoy disciplinando a otros, eso es amor. Entiéndalo de esa manera, pero no le afecte su vida, usted siga avanzando. Porque a veces ¿qué pasa cuando la gente es chismosa? Se hacen los trancones impresionantes, ¿cierto? Cuando usted va en el bus, se accidentó la moto y todos, y pasan el carro despacito a ver si se fracturó, si se rompió, quién fue el de la culpa. Y eso es un trancón impresionante. Pues aquí pasa en Bogotá, sí, no, yo no sé de pronto en otros países si la cultura sea diferente. Pero esta cultura es chismosa. Y entonces constantemente está preocupado, ¿y qué pasaría con él? ¿Qué pasaría con mi hermanito que ahora ya no vino? ¿Qué pasaría que ahora ya no enseña? ¿Qué pasaría con mi hermanito que ahora ya no está liderando a los jóvenes? ¿Qué pasó? No, a usted no le importa. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? Eso lo tiene el Señor. Usted debe enfocarse en lo que Dios le ha confiado a usted y ya, avance. Usted sabe, ahí está guardando su corazón. No es que a usted no le importe lo que pase con mi hermano, me duele, nos duele. Pero eso no puede estancar mi vida espiritual, ni el llamado que yo tengo. Ni usted puede estar perdiendo el tiempo y creando un trancón espiritual de crecimiento de esta casa, porque es que usted quiere ser chismoso y mirar qué fue lo que pasó. Nada, siga avanzando. Usted no vino acá por los hombres. Usted no vino acá para chismosear qué pasó con la vida de don Pepito, de don Juanito, de la niña, de la señora tal, de la señora Jacinta. No, usted simplemente vino acá a hacer la voluntad del Padre, nada más. Ese debe ser su enfoque y eso es un consejo que el Señor nos da para un liderazgo maduro. Amén. Dice otro en 1 Corintios 3:1. De manera que yo, hermanos, no pude hablarlos como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en el Mashiach. 1 Corintios 3:1. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre nosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Y este consejo que el Señor nos
nos dice el día de hoy es: debemos superar los sentimientos de celos o envidia ministerial. Porque es que a él le entregaron el ministerio que yo quería. Luego, ¿es que acaso usted sabe cómo hace Dios? ¿Sabe? Acá hemos aprendido algo, que lo que se hace no se hace por hombres, ni por emociones, ni por rosca, sino se hace por la voluntad del Eterno. Porque el Señor mueve y el Señor quita reyes y pone reyes como Él quiere. No porque es que a la pastora se le plació, que como era la mejor amiga de ella. No, acá no es así. Eso es en otras comunidades. Acá no es así, acá no hay favoritismo. Acá no dicen: es que como tú me sacas a comer, entonces te voy a, ven, predica. No, gracias, muchas gracias por la comida, por su bondad. Sigan el proceso, ¿sí? Entonces a veces uno piensa comprar los puestos. ¿Qué pasa en el gobierno? Compran los puestos, o sea, usted tiene un puesto en el gobierno y es porque usted cuánto pagó, ¿cierto? Pero acá en esta casa no es así. Acá usted no paga por las invitaciones que le hace a los pastores, porque le trajo el regalo, porque le hizo cara bonita, no, acá se paga porque el Señor sabe y conoce cuándo es el momento de exaltarlo. Pero hay que seguir el proceso. Y el Señor es quien habla, no el hombre. Entonces, por lo tanto, necesitamos nosotros entender que si el Señor quitó y el Señor colocó otro, es la voluntad del Padre. De ahí allá ¿pero por qué, Señor? Hay preguntas que el Señor no se la va a responder. ¿Por qué? Porque Él no está obligado a contarle todo lo que usted quiere. El Señor no es chismoso como nosotros. Ay, no, venga, le cuento por qué fue que yo quité a Pepito y puse a Juanito. No, el Señor no es así. El Señor le dice: ya, ¿por qué? Hágase usted misma la pregunta. Y Señor, guárdame el chisme, Padre. Si yo me estoy preguntando: venga, ¿y por qué? ¿Qué pasó? Señor, guárdame el chisme y de la murmuración, porque a mí no me interesa eso. Gloria al Señor que exaltaste a otro. Eso debe ser la felicidad de un líder, de que otros crezcan y avancen. La felicidad de un líder es que de pronto tú ya no estés acá, pero esté un joven. Para mí eso es una alegría inmensa. Cuando usted escucha RSA, Restaurando las Sendas Antiguas, y ve enseñar a otros, es hermoso. Cuando usted ve enseñar a los jóvenes cómo tienen esa fluidez, y uno dice: uy, yo hablaba como tatareto, pero mire este joven. Sí, es impresionante, porque y los que vienen serán mayores que los que están ahí, porque la formación y como el Señor está levantando es diferente. Entonces vamos a ver a una Michelle, una Mariana, pequeñitas, bebés ahorita, que van a fluir más que los jóvenes de ahorita, más de los que estamos acá, porque el Señor así lo va a hacer. Entonces esa es la alegría. Venga, ¿y por qué ahora Daniela está en RCA? ¿Por qué entonces no está Pepito? No, porque el Señor lo quiere así, y Él exalta al que quiere y levanta al que quiere. Pero es que lleva solo 2 años y yo llevo 20. Pues usted no ha sido obediente, usted ha sido un rebelde de pronto, o simplemente usted no quiere la responsabilidad del Señor, porque Él conoce y pesa las intenciones del corazón, y Él sabe que si su intención es que, ay no, qué pereza, qué responsabilidad tan grande, pues bueno, tranquilo, el Señor no va a dejar de avanzar y de cumplir su perfecta obra, y que su palabra se cumpla porque otro no quiere. Bueno, levanto al que lleva 2 años, al que lleva 2 meses. Ay, pero ¿cómo así? Él pesa las intenciones del corazón. Por lo tanto, el Señor nos dice: un líder maduro se guarda de los celos y la envidia ministerial. Y eso lo puede también corroborar en Eclesiastés 4:4, y dice la palabra: he visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. ¿Será que un envidioso está con la shalom del Eterno? No, anda más cargado, anda más amargado, un envidioso, un chismoso, un todo eso. ¿Usted quiere vivir la paz del Eterno? Que todas esas cosas que vienen de su pasado, que es que mi abuelita era así chismosa, ya le gustaba conocer lo que pasó con la vecina, lo que sucedió con el vecino. No, eso hay que romperlo. Usted no es así. Porque en el Eterno somos nuevas criaturas, amén. Vamos a dar el otro consejo rápidamente. Necesitamos reconocer
que no toda la culpa de lo malo que hacemos o de lo que nos sucede la tiene el diablo. Vamos a ver Santiago 1:14. Usted apúntelo, yo se lo leo. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Es que el diablo fue el que me hizo fornicar. No, Señor. Y los jóvenes son así. Un día una niña me salió. Es que yo hice esto por las malas influencias del colegio. Es que en el colegio son difíciles, profe, es que usted sabe. Yo le dije, sí, claro, todos son difíciles, pero es que usted quiso. Es que el otro, nadie lo obligó a usted a que fuera y fumara drogas, por ejemplo. Nadie lo obligó. A usted se lo ofrecieron y usted quiso. Pero nadie le dijo, es que fúmesela, absórbasela, ¿no? Usted quiso. Entonces no todo la culpa y no todo lo malo que hacemos es que fue el diablo. No, el diablo sí se está riendo por la concupiscencia de su corazón que usted no quiere soltar y no quiere que pase por el fuego. Porque recordemos que en medio del fuego el Señor purifica y limpia y quita el pecado y consume y saca a la luz el pecado que hay en nuestro corazón. ¿Se acuerda de la radiografía? El Señor necesita pasarnos por esa radiografía y mirar que haya pecados ocultos. Que usted no esté llevando por ahí cosas ocultas, cosas raras a otro lado, ¿cierto? Sino que el Señor nos está diciendo, ¿sabe? La culpa la tiene usted por darle lugar al diablo. Porque usted no quiso renunciar. Porque usted no quiso cambiar. Porque usted no quiso reconocer su condición. Porque usted se creó autosuficiente. Porque se llenó tanto de orgullo que dijo, yo no necesito que me corrían. Yo no necesito, qué vergüenza, qué dirán los demás. Y así qué vergüenza y qué dirán los demás, muchos pastores han caído, ¿sabe? Porque es que piensa que su posición les impide reconocer su debilidad. Y eso es una falsedad. Entonces el Señor nos dice, entienden que la concupiscencia es su corazón. Por lo tanto, Padre, forma este corazón, que es malo y perverso, sea sincero con el Señor. Soy malo delante de ti, perverso es este corazón, es engañoso. Le voy a decir una frase que me dice mi pastora. ¿Sabe? Yo no confío ni en mis propios calzones, porque en algún momento se me caen. Se rompió el caucho y, mire, usted no puede confiarse en su vida misma. Confío en mi esposo. Vea, su esposo falla, hermana. Confío en mi esposa, su esposa también va a fallar. Confío en mis bebés, mis querubines, mis chamallines. No, porque en algún momento ellos te van a hacer doler tu corazón. Confía en el Eterno, que Él es el que nunca falla. Amén. Otro punto, hay que dejar a un lado las ideas y conceptos de fanatismo y religiosidad. Lucas 18:11, para que usted lo coloque ahí. Hay que dejar de un lado las ideas y conceptos de fanatismo y religiosidad. Y dice Lucas 18:11, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. ¡Qué humildad! Ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Y eso lo dice la palabra. Entonces el Señor dice, no, el líder maduro no mira en fanatismo ni religiosidad, mira en la presencia del Eterno. Permaneces en la presencia del Señor, permanece en lo que el Padre quiere, como quiere y de la manera que Él quiere. No, esto no se puede hacer, cuidado con costumbres de hombres. Es que si yo no oro con el manto encima, el Señor no me escucha. Es que si yo no oro mirando el sol, entonces el Señor no me va a escuchar. Religiosidad y condición de hombres. ¿No es más bonito cuando usted ora y se humilla delante del Señor? ¿No es más lindo cuando usted reconoce? Y Él no está mirando si su pelo es largo, si su pelo es corto, si se lo tapó, si se lo cubrió. ¿Sabe? El que cubra nuestra desnudez es nuestro amado Yeshua. Y vamos a dejar hasta ahí, mis hermanos, para que ustedes mediten. Sigan analizando lo que el Señor ha hablado durante este tiempo y permitamos que dentro de 8 días el Padre
nos exprese y nos diga sobre las emociones y los sentimientos para poder entender el camino hacia la madurez en el medio del liderazgo. Bendecimos a todos los que estuvieron conectados a través de la fanpage del ROE Pablo Escalante. No se desconecten de RSA, a las 6 de la tarde tenemos también una enseñanza preciosa, maravillosa a cargo del ROE Pablo Escalante, y los dejamos que el Señor sea quien ministre y sea quien obre en medio de sus vidas. Amén. Escuchaste una enseñanza desde la comunidad Llamas de Fuego para las Naciones, desde Soacha, Cundinamarca, en Colombia. Si deseas comunicarte con nosotros, contáctanos en nuestra página web www.restaurandolasendasantiguas.com.